Ya, ahora estamos grabando. Bueno, miren, aquí me están poniendo en el chat que están con una consulta para subir las clases. Las clases están subidas, por si acaso, están subidas a YouTube. Y esta clase de hoy día también se va a subir. Después, al final, vemos qué pasa si hay algún problema con las clases que no las han visto, pero están todas subidas. Ya, vámonos a... Nosotros estamos estudiando el juicio ejecutivo y estamos estudiando los títulos ejecutivos y vimos la sentencia definitiva, por ese artículo 434, está la sentencia firme, definitiva interlocutoria, la copia autorizada de escritura pública, el acta de venimiento, y aquí hablamos a propósito de algunos equivalentes jurisdiccionales acerca de la transacción, que por sí sola la transacción como un contrato no tiene título ejecutivo, pero si se hace por escritura pública, sí la tendría. Y la conciliación se entiende que es una sentencia definitiva firme, por lo tanto uno tendría que enmarcarla aquí, en el número 1. ¿Dudas? ¿Consulta? ¿Estamos claros? Ya. Aquí se pone un poco complicado porque cuesta a veces entender esta materia, pero yo voy a tratar de hacerlo lo más fácil. Voy a tratar de no seguir así un orden de los apuntes de los profesores o de algún libro, porque yo creo que a veces uno se confunde y se trata de estudiar las cosas de memoria y a veces se complica uno. Pero usted teniendo esta base, es decir, teniendo una claridad de qué es lo que es un título perfecto con uno imperfecto, es fácil entender lo que viene ahora. Cuando es perfecto es cuando el título se basta por sí solo, es decir, para hacerlo lo más práctico, presentamos la demanda y acompañamos el título ejecutivo y no tenemos que hacer nada previamente. En cambio, la gestión preparatoria o el título imperfecto necesita una gestión preparatoria en forma previa, es decir, no puedo llegar y presentar mi demanda acompañando el título. ¿Por qué? Porque si al título le falta algo para que sea considerado perfecto, ¿ya? Y acá en el número 4 hace mención a los instrumentos privados y también este mismo número 4 hace referencia a ciertos títulos de crédito, cheque, letra de cambio y pagaré. ¿Ok? Y el número 4, fíjense lo que dice acá. Dice instrumento privado reconocido judicialmente o mandado a tener por reconocido. Esto tiene que ver con un reconocimiento que se hace ante el tribunal. ¿Ya? Y el número 5 habla a propósito de la confesión judicial. Fíjense que está la palabra judicial, por lo tanto se necesita que se haga esta confesión en el tribunal. Bueno, ¿cómo vamos a empezar esta materia para que no se confundan? Hasta el momento, estos tres títulos ejecutivos, si uno los analiza, sabemos que son perfectos. ¿Ok? Pero si uno se mete aquí al artículo 4 y al artículo 5, vamos ya a empezar a darnos cuenta que te exige la norma hacer ciertas gestiones preparatorias. Por lo tanto, uno podría, para hacerlo fácil, todo número 4, después vamos a ver que hay una excepción que está metida por aquí, se necesita una gestión preparatoria. Acuérdense, instrumento privado y además están los títulos de crédito, cheque, pagaré, letra de cambio, que necesitan una gestión preparatoria. Este instrumento privado, si se fijan, habla de un reconocimiento judicial. Por lo tanto, uno podría, si quisiera así explicarlo para que quede más, para que ustedes se recuerden bien, esto podría ser una gestión que se llama reconocimiento judicial. ¿Ok? Ya. Y después está el número 5, que es una confesión judicial, que es una citación que se hace al tribunal antes de presentar una demanda, porque aquí lo que buscamos es tener listo el título ejecutivo, prepararlo, que la persona venga a confesar previamente la deuda. ¿Por qué?
¿Por qué lo citamos a confesar? Porque precisamente no tenemos el título ejecutivo, porque si tuviéramos el título ejecutivo, llegamos y demandamos inmediatamente. ¿Ya? Hasta el momento, volviendo para atrás, estos tres títulos ejecutivos son perfectos, no se necesita nada. Es llegar y presentar la demanda, acompañando el título ejecutivo. Bueno, del 4 al 5 al 6, podríamos encontrar que todos estos títulos o situaciones que se encuentran acá necesitan gestiones preparatorias previas, salvo una que yo se la voy a mencionar a continuación. Pero el último título ejecutivo, si se fijan, no te está señalando un caso puntual de título ejecutivo, sino que te está remitiendo a cualquier otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva. Por lo tanto, ¿qué significa? Que todos estos títulos a que las leyes den fuerza ejecutiva son títulos ejecutivos perfectos, pero no están aquí mencionados en el CPC, sino que este número 7 te remite a otras leyes. Y ahí uno tendría que ir a meterse a investigar en distintas materias cuáles son considerados títulos ejecutivos. Y existen muchos, varios. Y ahí, por ejemplo, están las contribuciones que emite la Tesorería General República. También se considera acá que las sentencias que causan ejecutoria también se podrían señalar como títulos perfectos, porque uno podría demandar, porque se puede pedir la ejecución. También están las pensiones alimenticias, patentes municipales, ciertos contratos de prenda, y así sucesivamente. Eh, pero, por ejemplo, el típico que es la cobranza de pago de contribuciones, pago de patentes, todo eso son considerados títulos ejecutivos. Eh, y eso permite demandar directamente, cobranza, ¿ya? Se puede ejecutar sin realizar ninguna gestión preparatoria antes. ¿Por qué? Porque las propias leyes establecen que tienen título ejecutivo. Y esto no solamente en materia civil, por ejemplo, por la pensión de alimentos, eso se ve en los tribunales de familia, pero es un ejemplo. Pero uno podría ir, por ejemplo, en materia laboral, no solamente la sentencia es un título ejecutivo, si uno estudia el Código del Trabajo, establece que, por ejemplo, la mediación, la conciliación que se hace en la inspección del trabajo, también es un título perfecto. Y con eso tú podrías demandar ejecutivamente, obviamente en otro procedimiento, pero son títulos ejecutivos. ¿Ok? Bueno, sacando este número 7, nos va a quedar el número 4, el número 5 y el número 6, que necesitan una gestión preparatoria. Pero yo les comenté que aquí, dentro de este número 4, que se refiere a los instrumentos privados reconocidos judicialmente o mandados a tener por reconocido, en otras formas son instrumentos privados que no son instrumentos públicos, que tú los citas que reconozcan la deuda, en el fondo firma. Si uno analiza este artículo, me espera un poquito que voy a cerrar la ventana que me está entrando todo el sol. Ahora sí. Bueno, este artículo 4, ya volviendo para atrás, artículo 4, 5 y 6, se necesitan gestiones preparatorias, pero acá dentro del artículo 4 encontramos un caso en que todo lo que menciona ahí sí se considera un título ejecutivo perfecto. Este número 4 hace mención a dos cosas principales, o dos situaciones principales. Uno tiene que ver con esta gestión preparatoria de reconocimiento judicial, y después habla de títulos de crédito. Si se fijan, habla primero de instrumento privado, reconocido judicialmente o mandado a tener por reconocido, y después te empieza a mencionar a la letra de cambio, a suscriptor de un pagaré, te menciona también, por ejemplo, los cheques. Son esos tres títulos de crédito que te menciona este artículo, el 434, número 4. Cheque, letras, pagaré.
y paralelamente habla del reconocimiento judicial. Ya. Yo quiero mencionar, porque hasta el momento hemos visto solamente títulos perfectos. Fíjense, si uno analiza el número 4, establece una situación que parte de la base, si uno analiza lo que dice acá, que estos títulos de créditos, que en principio necesitan una gestión preparatoria previa, ok, letra de cambio, pagaré o cheque, hay un solo caso que es esta parte final del número 4, en que estos títulos de crédito son considerados títulos ejecutivos perfectos, que no necesitan una gestión preparatoria previa. ¿En qué caso? Cuando la persona, el obligado, el que se obliga a pagar una cierta cantidad de dinero, su firma aparezca autorizado por un notario o por el oficial del registro civil en las comunas en que no hay notario. Pero en este caso, acuérdense siempre, notario. Es decir, si alguien me va a pagar algo con un cheque, un pagaré o una letra de cambio, ese documento, para que sea título ejecutivo perfecto, es decir, para que yo pueda demandar derechamente sin pasar por ninguna gestión preparatoria, la mejor forma de asegurarme es ir a la notaría y que firme ante notario, que su firma aparezca autorizada ante notario. Y si lo hace, yo puedo derechamente demandar ejecutivamente. Ese es el único caso, grábense en sus cabezas, que cuando hablemos de título de crédito, letra, pagaré o cheque, es el único caso en que no necesito hacer una gestión preparatoria. Aquí yo derechamente demando. ¿Qué acompaño? El cheque, el pagaré o la letra de cambio. Y va a aparecer en el documento que está la firma autorizada ante notario. Ahí se le pone como un timbre, autorizada ante notario, seguramente se le pega como un documento atrás, y ahí aparece la autorización notarial de la firma de quien aparece obligándose. ¿Les quedó claro eso? Sí, profe. Ya. Eso hay que tenerlo claro, porque después vamos a hablar de otras gestiones preparatorias que están relacionadas con la letra de cambio, pagaré y cheque. Pero no nos vamos a meter ahí porque quiero eh, concentrarme en otras gestiones preparatorias, porque para seguir un orden. Ya. Entonces, volviendo, ahí yo soy como cargante con la materia, pero es que esto para que se entienda, porque a veces cuesta entender. Sentencia firme, copia autorizada, acta de venimiento, instrumento privado, perdón, olvidemos el instrumento privado, sentencia firme, copia autorizada, acta de venimiento. Listo, títulos ejecutivos perfectos. Y después nos metemos aquí en el artículo 4 que habla de varias cosas, de títulos de crédito, de reconocimiento jurado, pero solamente del 4 podemos encontrar un título perfecto que es este. Firma, autorizante notario o registro civil de cheque, letra y pagaré. Listo, con eso podemos andar. ¿Y cuál es el otro título ejecutivo perfecto? Este, el último, el número 7. Y ahí tendremos que ir al otro título ejecutivo que están en otras leyes. Ya. Fuera de eso, todos los otros títulos que aparecen acá necesitan una gestión preparatoria. Necesitan gestión preparatoria. Y ahí encontramos reconocimiento de firma, confesión de deuda, confrontación de título y cupones, la evaluación, notificación del título heredero y las facturas que no están ahí en el CPC. Pero si uno siguiera el orden del Código de Procedimiento Civil, nos tendríamos que remitir, siguiendo el artículo 434 principalmente, estos que están acá. Esto. Esos son los que están acá en el CPC. Acá está el reconocimiento judicial,
Acá está el número 5, la confesión judicial. ¿Ok? Y aquí están todo lo relacionado con los protestos que se hacen de estos títulos de créditos. Letra, pagaré, cheque. Y después está la última, esto que es la número 6, que tiene que ver con la confrontación de títulos y cupones, que la verdad que eso ya nunca se aplica. Bueno, vámonos al primer caso. Este, reconocimiento de firma. Y eso lo encontramos aquí, en el número 4. Dice, instrumento privado reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido. Este puntito, uno lo podría considerar como un puntito aparte, porque aquí ya se mete con títulos de crédito. Olvidémonos los títulos de crédito en base a lo que estamos conversando ahora, por ahora. Quedémonos con esta parte. El instrumento privado reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido. Yo les voy a pasar esta materia conjuntamente con este título ejecutivo, que es la confesión judicial. ¿Por qué? Porque son muy similares y la tramitación es prácticamente igual. Incluso es una gestión preparatoria que se utiliza en forma conjunta. Miren, instrumento privado, ¿ok? Reconocido judicialmente. Es decir, el demandado reconoce esa obligación que aparece en ese instrumento privado. Instrumento privado puede ser cualquier cosa, puede ser una hoja de cuaderno, puede ser un cheque que está caducado, que no tiene nada que ver, puede ser un documento donde conste que yo debo una cierta cantidad de dinero, todo lo que no sea instrumento público, ¿ok? Porque si no estaríamos ahí en una escritura pública, etc. Ya. Bueno, esta gestión judicial, la de instrumento privado o reconocido judicialmente o mandado por tener reconocido, es lo que se conoce con el nombre de reconocimiento de firma. Y esta número 5, porque yo la voy a mencionar así en forma paralela, porque es casi idéntico, es muy parecido. Y acá te citan, no para que reconozcas judicialmente el instrumento privado, que aquí te exige que haya un documento. ¿Se fijan? Porque habla instrumento privado. Aquí te exige que exista un instrumento privado. Tú tienes que reconocer o mandado tener por reconocido por el tribunal, pero necesita, esto es lo importante, tiene que haber un documento. ¿Ok? Tiene que estar firmado un documento, porque eso es lo que te van a citar para que tú reconozcas la firma. Pero también está otra gestión preparatoria en que te citan a confesión, a confesar la deuda. Y la confesión de la deuda se va a dar cuando no exista el documento. Tú lo puedes utilizar cuando no exista el documento. No sé si me van siguiendo. Número 4, se habla de instrumento privado. Aquí sí o sí te exige la existencia de un documento. ¿Por qué? Porque tú lo vas a citar a reconocer judicialmente la firma, el documento. En cambio, en la confesión judicial tú lo citas igual, pero no necesariamente hay un documento. No necesariamente hay un documento firmado. Solamente tú lo podrías citar para que comparezca y confiese si te debe o no una cierta cantidad de dinero u otra obligación. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Cuando hay un documento o un instrumento privado, generalmente se cita para ambas cosas, para reconocer la firma y confesar judicialmente la deuda. No sé si me van siguiendo. Sí, profe. Ya, eso es lo interesante. Bueno, vamos. Nos vamos a olvidar de lo que está acá, porque eso están los pagos, pues están todos los... Yo les voy a mostrar, tampoco les puedo empezar a explicar lo que es un instrumento privado, eso ya lo vieron. Lo que sí yo les puedo como
como adelantándome en la materia, cuando hablamos de títulos de crédito, cheque, letra de cambio y pagaré, estos documentos, ya concentrémonos en el cheque, que es lo más fácil de entender, tú puedes demandar ejecutivamente con una gestión previa, que es la notificación del protesto. Pero acuérdense que aquí lo que estamos haciendo son obligaciones, lo que queremos que nos paguen, pues, con lo que dice el cheque. Solo ese protesto es por falta de pago, no por otra cosa. Por lo tanto, si incluso un cheque, si está protestado no por pago, o puede ser un cheque que nunca lo cobraron y caducó, ahí tú no puedes realizar la gestión previa de protesto de, por no pago, porque es otra causa. Y ahí tú podrías aplicar esta otra forma de gestión preparatoria de reconocimiento jurado de firma y confesión de deuda. Miren, yo les voy a mostrar un ejemplo para que se entienda. Ya, lo tengo. Ya, imagínense que... No, esto no es, esto es la demanda. Vamos a mostrar bien. Esto estamos en la gestión preparatoria. Ya, ahora sí. Si se fijan aquí, este es un cheque que está acá. Este es el instrumento privado. El cheque es un instrumento privado. Y está protestado. No por falta de fondo, pero incluso podría ser por falta de fondo, pero por ejemplo ya pasaron los plazos de prescripción y la verdad que no puedes demandar ejecutivamente inmediatamente porque te van a decir que está prescrito. Ya, tenemos un instrumento privado, ¿qué es lo que interesa? Que aparece una deuda, un monto que debe ser pagado. Ok. Tú tienes que presentar, a ver, volviendo atrás para que no se confundan, cuando tenemos un cheque, el cheque tú lo puedes cobrar principalmente por una gestión preparatoria que se llama notificación de protesto por no pago, ¿ok? Y la persona lo único que tiene que hacer es pagar o alegar que su firma es falsa. Y si no hace nada, tú lo puedes demandar ejecutivamente, pero eso en la medida que el cheque esté vigente, porque no esté prescrito, es decir, que no tenga más allá de un año de la fecha del protesto. Pero perfectamente, estoy hablando de esto porque esta gestión es de un cheque que no es de protesto, podría perfectamente ese cheque habérsele pasado los plazos de prescripción, puede ser un cheque que haya caducado, es decir, porque nunca lo cobraron en 60 días o 90 días, eh, podría ser que el cheque haya sido protestado quizás por otra causa, bueno, no importa, va a haber un documento, que esto podría ser cualquier documento, una letra, un pagaré, un cheque, da lo mismo. Esto es lo que interesa. Fíjense que esta es una gestión preparatoria que se hizo y se hace siempre cuando hay un documento de reconocimiento de firma y confesión de deuda. Se dan cuenta que en el CPC están separadas. Esta parte hasta aquí es reconocimiento de firma y la confesión de deuda es esta, la número 5. Pero generalmente cuando existe un documento, un instrumento privado, se realizan conjuntamente. ¿Ya? Ya, aquí volvemos. Fíjense, materia, reconocimiento de firme, confesión de deuda. Procedimiento, gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Se individualizan las partes, se individualiza el demandado. Y aquí lo que se pide, bueno, aquí está la suma, es citarlo a reconocer firma y confesar deuda. Se utilizan generalmente las dos gestiones paralelas, siempre que exista documento. Insisto eso, si no existe documento no hay nada que reconocer firma, pero sí lo podría citar
a confesar deuda. ¿Cuál es la gracia? Que cuando tú lo citas, el demandado o citado puede tomar diversas actitudes y dependiendo de las actitudes que tenga, podría configurarse el título ya en un título ejecutivo. Aquí está la individualización de la parte demandante y fíjense en qué consiste. Que vengo a solicitar a su señoría se sirva, que vengo a solicitar a su señoría se sirva citar a don Juan tanto y tanto, cédula tanto y tanto, a reconocer firma y confesar deuda, que se indica. Al tenor del documento que acompaño y que solicito su custodia, esto es lo interesante. Bajo el apercibimiento contemplado en el artículo 435 del CPC. Tú lo citas con un apercibimiento, es decir, dependiendo la actitud que tome el citado, se puede hacer efectivo el apercibimiento y el título, o mejor dicho, el instrumento privado que se acompañó, puede llegar a ser título ejecutivo, dependiendo la actitud del citado. Aquí esto es el que habla el demandante, dice, es del caso que el demandado me adeuda la suma de 6 millones de pesos provenientes de la falta de pago del cheque serie tanto y tanto, se individualiza de fecha 31 de agosto de 2013 por la suma de tanto y tanto, del cual el demandado adeuda el total del importe de dicho documento. ¿Por qué se está haciendo esta gestión preparatoria, el reconocimiento de deuda y el reconocimiento de firma? Porque ese cheque seguramente no está firmado ante notario y tampoco fue protestado o se encuentra dentro de los plazos de prescripción para demandar. Por lo tanto, necesitan crear este título ejecutivo nuevo, porque en el fondo parece, si se corta, me vuelvo a conectar, así que, porque me apareció algo raro acá en el computador. Bueno, ya. Y dice, el cheque se encuentra al portador y fue librado con fecha 31 de agosto de 2013 y presentado al cobro el 3 de septiembre de 2013. Es del caso que presentado para su cobro el documento referido no fue pagado y protestado por caducado. Se fijan acá que fue protestado no por falta de fondo, porque si fuera por falta de fondo, tú podrías hacer la otra gestión preparatoria, que es la notificación del protesto por no pago. Acá se protestó por caducado. ¿Caducado qué significa? Que el cheque no lo cobraron a tiempo. Eso es, así en términos simples, que puede ser 60 días o 90 días. Si yo le firmo un cheque y se lo doy a usted, a su nombre, y tiene fecha de hoy, usted no lo puede cobrar en 2 meses, o en 3 meses, 4 meses. Usted tiene que cobrarlo dentro de los 60 días o 90 días. Va a depender de dónde se firmó el documento. 60 o 90 días. Si tú, ya, imaginemos que a los 3 meses, o a los 4 meses, para ser más claro, tú lo vas a cobrar al banco, el banco te va a decir, no, no puedo proceder al pago. No por falta de fondo, porque ya se le venció el plazo para cobrar. Por lo tanto, ya no lo puedes cobrar, pues, salvo que la parte que emitió el cheque te haga un nuevo cheque, te lo revalide. ¿Ok? Ya, acá no pasó eso. Por eso, la persona con lo único que se quedó con un documento, aquí se para un poquito porque me aparecen cosas en la pantalla de los tiempos. Ya, ahí parece que está con tiempo limitado. Bueno, en este caso, ¿qué hizo el demandante? Se quedó con un cheque que no puede hacer la gestión preparatoria de notificación de protesto por no pago, porque el cheque no está no pagado, sino caducó. Y lo único que se quedó con el documento, y lo que tiene que hacer, dos cosas: perdió su plata o hace esta gestión preparatoria para que reconozca la firma y confiese la deuda. ¿Y en qué consiste esto? Que te citan al demandado a presencia del tribunal para que reconozca la firma puesta en el documento y confiese adeudarme la suma de tanto cantidad de dinero.
proveniente de la falta de pago íntegro del cheque, singularizado precedentemente más el interés máximo convencional. Pero en realidad no es por no pago, es porque el cheque estaba caducado. ¿Ok? Bueno, fíjense, por tanto, a fin de preparar la vía ejecutiva en su contra y de acuerdo, y cita estas normas, 435 y 436 del CPC y demás normas legales pertinentes, se sirve a citar a la presencia judicial a tanto y tanto, ya. Y esto es lo interesante, que tú tienes que pedir que esta citación, al reconocer firma y a confesar deuda, siempre se haga bajo apercibimiento indicado en las disposiciones legales. ¿Cuál es el apercibimiento? Artículo 435 y 36, más precisamente el artículo 435 y 36. Fíjense acá, miren. Si en el caso de no tener el acreedor título ejecutivo, está ese ejemplo, ese cheque caducado, que podría ser también un documento, cualquier cosa, una hoja donde una persona se compromete a pagar una cierta cantidad de tiempo, en un instrumento público, privado, perdón, y quiere preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o confesión de deuda, podrá pedir que se cite al deudor a la presencia judicial a fin de que practique la que corresponda de esta diligencia. Y esta es la situación que se puede presentar. Y aquí está todo lo que tiene que ver con el apercibimiento. Fíjense lo que dice. Y si el citado no comparece, esa es una situación, o solo da respuestas evasivas, es decir, no, no sé, no me acuerdo, no lo tengo claro. Bueno, eso es respuesta evasiva. Se dará por reconocida la firma o confesada la deuda. Insisto, tú puedes pedir conjuntamente ambas, que así se hace cuando hay un documento, y si no hay un documento, tú puedes realizar esta gestión. No el reconocimiento de firma, porque no hay firma, no hay documento, pero sí puedes pedir que se confiese la deuda. Y en ese caso, por ejemplo, si reconoce la firma o confiesa la deuda, ahí va a quedar inmediatamente preparada la vía ejecutiva. Incluso si reconoce la firma, pero no confiesa la deuda, igual se entiende que se prepara o queda preparada la ejecución. Es decir, ya tendríamos un título ejecutivo. Ya, ahora para que se vaya entendiendo un poco, estaba la demanda. No sé si les quedó duda, yo creo que no. No, profe. Ya, entonces, ahora, veamos qué es lo que provee el tribunal cuando tú presentas esta gestión preparatoria. Bueno, aquí está, ya lo tengo, está acá. El tribunal te dice, a lo principal, como se pide, cítese a don Juan tanto y tanto para la audiencia. Fíjense, te cita para una audiencia. ¿De qué? De reconocimiento de firma y confesión deuda. Ok, ¿cuándo? Fijándose para el quinto día hábil a las 9 horas, y si esto recayera en sábado al día hábil siguiente, a la misma hora, es decir, te notifican hoy, tú al día quinto, esto igual como la audiencia de juicio sumario, al día quinto tú tienes que comparecer. Al primero sí, téngase por acompañado el documento con citación iguales en custodia. Esta citación, acuérdense que no es un juicio derechamente tal, porque todavía no existe el juicio ejecutivo. Lo que se está buscando es que la persona reconozca la firma y confiese la deuda. Por lo tanto, si la persona comparece, y yo les pregunto, ¿qué pasará si comparece y derechamente no reconoce la firma y no confiesa la deuda? La gestión preparatoria queda frustrada y hasta ahí nomás quedamos y no hay nada que hacer. En materia ejecutiva, siempre te va a quedar abierta la posibilidad de demandar en un juicio declarativo, que se declare que debe. Y ahí después tendría que irse una sentencia, un juicio, ya, pero es otra materia. Pero siempre queda abierta esa posibilidad. Pero la gestión
preparatoria, si esta persona comparece y derechamente niega que es su firma, hasta ahí no es que hago. Bueno, si confiesa la deuda, sí, pues, bueno, ahí está reconociendo, pero es difícil que sea, pues, si está desconociendo que es su firma, ¿cómo va a confesar la deuda? Pero sí podría ser al revés, pues, que reconozca la firma y confiese la deuda. Perdón, que reconozca la firma y no confiese la deuda, y ahí igual queda preparado el título ejecutivo. Veamos qué es la situación que se presenta acá. Este es el comparendo, en el cual se licitó. Bueno, si a la hora decretada, a las 9 de la mañana, que era el 9 de la mañana que estaba fijado, comparece el caballero, y fíjense lo que hizo. Dice, que el legalmente juramentado expone, fíjense lo que dice, que no la deuda la suma de 6.135.000 pesos. No está confesando la deuda. ¿Ok? Al señor tanto y tanto. ¿Por qué? Porque ya le pagó dicha suma de dinero. Pero, ¿qué pasó acá? Y le preguntan, bueno, ¿y la firma? ¿Qué pasa? ¿Y qué dice él? Bueno, esto es lo que dice el actuario, el que está en el tribunal, dice, reconociendo en este acto como suya la firma estampada en el cheque. Bueno, ahí, disculpando la palabra, jodido, ¿ah? Porque reconoció la firma acá, pero negó la deuda. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si, miren lo que le estoy diciendo acá. Reconocida la firma, quedará preparada la ejecución, aunque se niegue la deuda, que es este caso. Este es el ejemplo, justo está acá, en estos casos real que le estoy mostrando. Por lo tanto, esto es le estoy pasando las dos gestiones paralelos, ¿no? ¿Para qué va a pasar la confesión de deuda si el trámite es lo mismo, está regulado en las mismas normas? Ok, entonces, si uno... eh, eh, entonces, con esto ya estamos listos. Tenemos la gestión preparatoria terminada y ya tendríamos el título ejecutivo. Lo que yo quiero que entiendan, que en este caso, el título ejecutivo ya no es el cheque, no es el cheque, porque el cheque no tiene mérito ejecutivo, por algo estamos en esta instancia. Yo le hablo de cheque porque esta gestión se presentó este instrumento privado de cheque, pero podría ser cualquier otro documento privado, ¿ok? Aquí el título ejecutivo no va a ser este cheque, ya da lo mismo lo que diga el cheque. El título ejecutivo va a ser la resolución del tribunal que hace efectivo el apercibimiento, ¿ya? Porque en el fondo, y más que haga efectivo el apercibimiento, está el reconocimiento de la firma. Vámonos a lo que debería venir a continuación. Vamos a ir en el orden. Esta. Ah, no, esto es lo que era. Lo último que tenemos era el comparendo. Y fíjense lo que debiera venir a continuación. El abogado de la parte demandante, o también uno podría decir solicitante, fíjense lo que dice, que por este acto, y atendido el mérito de lo expuesto por la demandada en la audiencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 435 y 436, solicito a su señoría declare tener por reconocida la firma estampada por la demandada en el documento acompañado. Y ahí se individualiza
el documento el que fue exhibido en este acto y se encuentra custodiado en la Secretaría del Tribunal. Y en consecuencia, tener por preparada la vía ejecutiva. Por tanto, de acuerdo a estas normas, solicito, ruego sí a tener por reconocida la firma estampada por la demandada en el documento al efecto y en consecuencia tener por preparada la vía ejecutiva. Se fijan que aquí no es necesario referirse a la confesión de la deuda porque él no confesó, pero reconoce la firma. Y como reconoció la firma, se tiene por preparado el título ejecutivo. Bueno, entonces hay una petición. Ahora deberá venir lo que el tribunal debiera proveer. Y aquí ya se está configurando el título ejecutivo. Todavía no, porque estamos empezando nomás. Y ahora viene la presentación, o sea, la resolución del tribunal y dice, vistos, atendido que a Foja 11 consta que el demandado reconoció como suya la firma estampada en el cheque acompañado y lo dispuesto en el artículo 436 del CPC, queda preparada a su respecto la ejecución por la suma dineraria indicada en el documento mercantil, el título de crédito, el cheque. ¿Se fijan? Aquí existe una resolución, pero todas las resoluciones necesitan que esté firme y ejecutoriada. Bueno, algunas que causan ejecutoria, pero todavía falta algo. Esta sentencia tiene que estar firme. Y entonces, lo que deberá pasar es esto. Presentación. Se certifique ejecutoria, que en este acto venga a solicitar, se sirve ordenar al secretario del tribunal que certifique el hecho que la resolución que tiene por preparada la ejecución se encuentra firme y ejecutoriada para todos los efectos. ¿Se fijan? Es todo un proceso. Entonces, lo que irá a venir a continuación tendría que ser la certificación. ¿Y qué va a decir la certificación? Si yo lo abro acá, le va a decir certifíquese. ¿Ven? ¿Cómo se pide? Certifíquese, lo que en derecho corresponda. En el fondo le está ordenando al secretario que certifique. Y después tendría que venir finalmente la certificación. Y con eso ya estaríamos, ok, certifico. Secretario del tribunal, fíjense, quien certifica el secretario del tribunal, el ministro de Fe, que la resolución dictada el día 31 de enero del año en curso, Rolanta Fojas 13, se encuentra ejecutoria. Listo. Ahora uno podría decir, tenemos preparado, tenemos listo el título ejecutivo. Tenemos el título ejecutivo. Tenemos el título ejecutivo. Y ahí termina, pues. Eso es, pues. Eso es. No sé si, obviamente, después tienen que estudiar los apuntes por si hay algunas dudas que tienen, pero ahora yo, después de explicar todo esto, que esto tiene que ver con la confesión de deuda y reconocimiento de firma, puesta en instrumento privado, yo les pregunto, en este caso puntual, ¿qué creen ustedes que va a pasar en el juicio ejecutivo si el demandado o el solicitado, para que se entienda, para no confundirlos con el juicio ejecutivo, en la gestión preparatoria, sí reconoce la firma, ok, se preparó el título ejecutivo, pero también no confesó la deuda porque él dice que pagó? Lo que va a venir a continuación en la demanda ejecutiva, ahí se presenta la demanda ejecutiva y se va a presentar ahí mismo en el tribunal, no una demanda nueva, ahí mismo. ¿Qué va a pasar con el demandado si él en la gestión preparatoria reconoció la firma, pero no confesó la deuda? ¿Qué debiera pasar con el demandado en el juicio ejecutivo? ¿Qué creen ustedes que debiera ser?
No estamos avanzando, vamos avanzando en la materia. Cuando lo demanden y le cobre los 6 millones de pesos, él va a tener exclusivamente que pagar o podrá hacer otra cosa. En el juicio ejecutivo, ¿quién me podría comentar algo? ¿Qué creen ustedes? En el juicio ejecutivo, ¿el demandado se puede defender? O sea, él sí puede exponer por qué no, o sea, no ha pagado. O sea, que él puede negociar, creo yo. No, pero ¿qué es lo que hizo él en la gestión preparatoria el demandado? O sea, él negó la deuda, porque él Ya, efectivamente pasó el cheque. ¿sí? Y es su cheque, y él firmó el documento. Claro, solamente que no lo cobraron. No, pero en el fondo lo que está diciendo el demandado es que el cheque es de él, pero él ya pagó la deuda, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, pues. Él dice que lo pagó, pues. O sea, ese cheque, por ejemplo, tenía una causa, ¿no es cierto? Y esa que era por 6 millones de pesos, y él dice que los 6 millones de pesos lo pagó. No, no debe esos 6 millones de pesos. ¿Qué tendría que ser el demandado en el juicio ejecutivo? ¿Cómo se podría defender? Miren, les voy a ir ahí me están escribiendo. Tendría Acreditando que el acreditar el pago, pago, profesor. dice, yo creo que tendrá que pagar nomás. Ya, así a morir nomás. Bueno, entonces ya. Pero fíjense que si yo avanzo aquí en la norma del CPC y nos vamos a las... ¿Se acuerdan que ahora cobra importancia todo lo que tiene que ver con las excepciones que ustedes estudiaron? ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que es una excepción perentoria? ¿Qué es lo que ataca la excepción perentoria? El fondo del Ya. pleito, ¿Y del cuál es la conflicto. excepción perentoria como por excelencia que uno siempre la menciona? Están asociados a los modos de extinguir la obligación, ¿no es cierto? ¿Qué excepciones perentorias conocen ustedes? Ahí escribieron. Muy bien. No sé si ustedes ven el chat cuando yo lo abro, parece que no. Fíjense, pues, acá están las excepciones. Mira, ahí le estoy abriendo de la 1 a la 18. ¿Cuál cree usted que deberían no poner? ¿Qué dice ahí? El pago de la deuda. ¿Ves? Por lo tanto, no es que esté sin que no pueda patalear, pues todavía ahora le toca el juicio ejecutivo. Ahí podría decir que pagó la deuda. ¿Va a ganar o no? Bueno, eso lo tendría que decir el tribunal. La 9, ya, perfecto. Eso es, po. Eso es la gestión preparatoria de confesión de deuda y reconocimiento jurado de firma. Lo que yo le acabo de mencionar es lo importante que ustedes tienen que tener presente, que son gestiones que se utilizan cuando existe un instrumento privado y en ese caso se cita reconocer firma y paralelamente a confesión o a confesar deuda. Y si reconoce la firma y no confiesa la deuda, da lo mismo, porque el artículo 436 establece que igual va a ser considerado, va a ser considerado un título ejecutivo por solamente el reconocimiento de firma. Y la deuda, el fondo es, bueno, eso véanlo en el juicio ejecutivo, pero te dan la posibilidad que tú puedas demandar ejecutivamente. Y la confesión de la deuda es lo mismo, pero esto es interesante que ustedes sepan, cuando, acuérdense todo el procedimiento, si por algo yo les muestro los escritos y las solicitudes, que esto no es automático, es todo un proceso, que hay que pedir la certificación, hay que pedir el apercibimiento, hay que pedir que se declare firme ejecutorial, que después tiene que estar la certificación, y ahí recién estamos en condición de demandar. ¿Qué es lo que es interesante que ustedes sepan? Que si te citan a reconocer firma y tú
niegan la firma, es difícil que se haga, si es que es tu firma, porque ahí podría haber algún incluso delito, porque está en el fondo desconociendo tu firma. Pero veamos el caso más común, que te citan a confesar deuda, que no tienes tú ningún documento, ninguno. Y tú lo citas a confesar deuda. Y si la persona va y dice, no, yo no te debo ni un peso. Listo. Ahí quedó la gestión preparatoria y no se puede seguir adelante. ¿Ok? Ya está ahí, nomás quedamos. Y ahí hay varios, le pongo jurisprudencia como para acordarme nomás lo que dice la jurisprudencia. La jurisprudencia dice que para confesar deuda no te exige tener un documento. Tú puedes eh, eh, citar a confesar deuda exclusivamente, o sea, sin necesariamente que conste un instrumento privado. Para reconocer firmas sí, pues, es obvio, pero para confesar deuda no. Y algunos alegan que no deberían citarte si no hay un documento, porque eso debería ser materia de un juicio ordinario. Bueno, pero la mayoría de la jurisprudencia dice que se puede citar a confesar deuda sin tener documento privado. Bueno, eh, estas son gestiones preparatorias. No olvidar que estamos en el artículo 434, acá. Todo lo que hemos hablado ahora es, bueno, vamos para atrás, a mí me gusta ir para el código, porque ahí eso es lo que ustedes tienen que empezar a trabajar con el código, ¿cierto? Es pura materia. Lo que yo hablé de reconocimiento jurado firma es hasta ahí, ¿ok? Y la confesión judicial que hablé es hasta ahí, hasta ahí. Bueno, ahora metámonos al tema de los títulos de crédito, a estos documentos mercantiles, letra, pagaré y cheque. No olvidar que tienen mérito ejecutivo. Es el único caso que estos instrumentos son considerados títulos ejecutivos perfectos es cuando la letra de cambio, pagaré o cheque respecto del obligado, el que se obliga, aparezca su firma autorizada por un notario o por el oficial del registro civil en las comunas donde tenga su asiento notario. Bueno, yo hace mucho tiempo, me acuerdo, me quedé grabado, y una vez me quedó grabado en mi cabeza que había una persona que me decía, no, te acepto el cheque, pero tienes que ir a firmarlo ante notario. ¿Y para qué? Si aquí está todo, no, no, vamos a utilizarlo. Y claro, después entendí que si yo firmaba ante notario, ese cheque llegaba y me demandaban ejecutivamente inmediatamente. No tenían que hacer ninguna gestión preparatoria para evitar toda la demora eterna que podría hacer. ¿Esto le quedó claro a ustedes? A propósito de los títulos ejecutivos perfectos, este es un título ejecutivo perfecto. Ya. Porque si no lo tienen claro así, van a leer los apuntes, van a empezar a leer, y hay tanta materia que al final se van a confundir. Ya. Salgámonos de esta parte de los instrumentos privados. Olvidémonos de esto. Lo que pasa es que está todo unido en el artículo. Y aquí ahí después vamos a terminar. Fíjense lo que dice. Después, letra de cambio, pagaré y cheque, asócienlo que como no son títulos perfectos, salvo el que yo les mencioné, estos títulos necesitan una gestión preparatoria previa. Y esa gestión preparatoria se denomina protesto. Te protesta en el documento, siempre se habla por no pago, protesto por no pago. Ya, me van siguiendo. En estos casos que no se firma ante notario, esta gestión preparatoria se denomina notificación de protesto. Hay que notificar el protesto por no pago. Asóciennos a, o sea, aquí estamos siempre hablando de juicio ejecutivo, protesto no pago, no por otro, protesto por no pago. Ahora la pregunta es, ¿este protesto cómo se realiza? Se realiza de dos formas. Se puede hacer
¿Ante notario o ante el tribunal? Notificación del protesto. Se le cita al deudor y se le notifica el protesto donde consta que no pagó la persona. Protesto por no pago. Esta notificación del protesto se realiza, se puede hacer ante el notario o judicialmente. ¿Ya? Veamos lo que dice el artículo 134, número 4. Vámonos por orden. Miren. Sin embargo, no será necesario este reconocimiento, lo que estamos hablando antes, respecto del aceptante de una letra de cambio o suscriptor de un pagaré que no haya puesto tacha de falsedad de su firma al tiempo de protestarse el documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal. Se fijan que aquí habla del protesto personal. ¿Ok? Cuando se hace el protesto personal, se entiende que se realiza por el notario. El notario cita personalmente al deudor y se le notifica el protesto. ¿Ok? Esa es una opción. También está la otra notificación del protesto, no que se haga en forma personal, sino que se hace, como dice acá la palabra, por notificación judicial. Y este es la mayoría de los casos. Notificación del protesto judicial. Bueno, el primer caso, volvamos para atrás. Sin embargo, no será necesario este reconocimiento respecto al aceptante de una letra de cambio o suscriptor de un pagaré que no hayan tachado, que no hayan puesto tacha de falsedad a su firma al tiempo de protestarse el documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal. En otras palabras, fíjense que esta notificación del protesto no es judicial, es ante el notario, personalmente. Y en este caso se le notifica el protesto por el notario, se cita personalmente, ¿ok?, a la persona, y en ese momento él no haya tachado de falsedad de su firma, el momento en que te están notificando el protesto. A ver, viendo la práctica, esto generalmente no pasa, porque cuando el notario te cita, la persona no va, ¿ok? Por lo tanto, que hasta ahí no va la gestión. Pero si yo voy, por ejemplo, yo firmo un pagaré, una letra de cambio, y a mí el notario me cita para notificarme el protesto de una forma personal, porque no pagué, yo voy y digo, sí, notifíquenme, sí, usted debe esa cantidad, sí, y esa firma es suya, sí. Por lo tanto, ok, ahí se hizo una gestión previa, pero yo en el fondo comparecí, me notificaron y no alegué que la firma era falsa. Y eso consta ante notario y ahí queda preparada la vía ejecutiva. Se fijan que algunos profesores señalan que esta forma de notificación de protesto personal sería casi un título perfecto porque no necesita una gestión judicial previa. Sí, pero igual necesita esta gestión de protesto. Por lo tanto, yo lo considero que es una gestión preparatoria. ¿Que se hace dónde? No en el tribunal, sino que ante el notario. Pero solamente va a producir su efecto querido, es decir, en el fondo que el título quede perfecto, en la medida que yo citado, comparezco, me notifican el protesto y ahí queda constancia de que yo no alego que la firma es falsa. ¿Se dan cuenta, no? No sé si se entiende. Sí, se entiende, profe. Ya, eso es ante notario, que no pasa nunca. ¿Sabe por qué no pasa nunca? Porque generalmente el deudor no va. No va. ¿Y qué hacen las partes? El acreedor, o sea, a quien le deben, generalmente no utiliza esta instancia porque lo más seguro es que el deudor no va a ir. ¿Y qué significa? Que voy a tener que gastar innecesariamente dinero en notaría, en realizar todo este trámite que finalmente lo más, el 99,9% es que esta persona nunca va a ir. Y entonces voy a tener que volver y hacer la gestión preparatoria, pero no ante notario, sino ante el tribunal.
¿Se dan cuenta, no? Por lo tanto, no se ocupa mucho. Lo que hace uno es derechamente hacer esta notificación del protesto judicialmente. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que si lo hago ante notario, la persona no va a ir y va a quedar frustrada de eso y voy a tener que gastar innecesariamente dinero en notario, en citaciones y tiempo. Así que mejor me voy derecho a la notificación del protesto, esta gestión privatoria, pero judicial. Y se fijan acá, dice, y esta es la segunda situación, es lo mismo, pero aquí ya se hace judicialmente. Dice, no es necesario este reconocimiento judicial o mandado a tener por reconocido. Fíjense aquí, dice, ni respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio, el pagaré o cheque, cuando puesto el protesto en su conocimiento. Fíjense aquí que cambia, no habla de que el protesto haya sido personal, que en el caso notario, sino cuando el protesto en su conocimiento se ponga en conocimiento por notificación judicial. ¿Se fijan? Este es el otro protesto, este es el que se utiliza más. Yo presento mi demanda, en realidad no es una demanda, es una gestión preparatoria, acompaño el cheque protestado y lo notifico judicialmente. Pero aquí la gestión es muy similar en cuanto a lo que pudiera ser el citado. Dice, mientras no alegue tampoco en ese mismo acto o dentro del tercero día la tacha de falsedad de la firma. Por lo tanto, acá te citan, en esta gestión preparatoria, te notifican el protesto judicial y puede que el ejecutado, por ejemplo, quisiera pagar, no comparece, o derechamente lo que pudiera hacer es tachar de falsedad su firma. El 90 y tantos por ciento de los casos, cuando se realizan estas notificaciones del protesto de un documento mercantil, donde está la firma de las personas, no ante notario, porque si estuviera ante notario no tendríamos que hacer todas estas cosas, la mayoría de los casos es imposible que alguien tache de falsedad su firma, porque va a salir pillado, porque es su firma, es su firma. Y si se alega y tacha de falsedad su firma, y se comprueba que la firma de él tiene sanciones penales. Por eso es difícil que alguien tache de falsedad su firma. Esto no sé si lo debiera decir, pero se ve en la práctica. ¿Qué es lo que hace la gente que es pilla, que ya es delincuente, que anda con cheques robados y empieza o emite cheques por todos lados? Para que no lo hagan esta gestión preparatoria por no pago, a veces la firma la hacen absolutamente disconforme. Claro, porque uno al que le venden el cheque no tiene una certeza de que la firma es de él, pues uno no tiene por qué conocer la firma. Y después cuando van a cobrar el cheque no lo protestan por no pago, sino lo protestan por firma disconforme. ¿Se dan cuenta, no? Y ahí no te pueden hacer esta gestión preparatoria. Esa es una pillería que ocupan los delincuentes. Hacen una firma rara y cuando van a cobrar el cheque no te lo protestan por no pago, sino por firma disconforme. Y ahí tú no puedes hacer esta gestión preparatoria de la vía ejecutiva. ¿Por qué? Porque no fue por protesto, por no pago, es por firma disconforme. ¿Se dan cuenta, no? Esta cosa que es por no pago. Bueno, esa es la forma como se prepara una vía ejecutiva de estos documentos mercantiles. Uno ante notario y otro en notificación judicial. Si la persona comparece ante el notario y no alega que su firma es falsa, el título ejecutivo ya queda perfecto ahí. Si no va o alega que la firma es falsa, hasta ahí nomás quedó. Y tiene que hacer todas las gestiones posteriores. Y si se hace ante tribunal por judicialmente, tú le notificas el protesto y ahí también tiene este plazo de 3 días para oponerse, o sea, en el fondo más oponerse a negar que es falsa su firma. Y ahí se genera un proceso, ahí hay que nombrar peritos para determinar si en el fondo la firma es o no es delpo. Pero por eso insisto que en la mayoría de los casos el ejecutado
todavía no es el ejecutado, el citado, no comparece. No comparece. Como mañana no hay clases, yo quisiera extenderme un poco y mostrarle esto lo más práctico posible para no perder el hilo de la clase, si no va a quedar pendiente en otra clase que no va a haber clase mañana, así que por eso quisiera avanzar. Eh, no sé si seguimos inmediatamente o damos un break de unos 5 minutitos. Bueno, es preferible seguir, yo creo. Un break, Eh, yo creo, profesor. ya, pero no sé, ¿se puede poner en pausa? Ah, a ver, Sí, profe, aparece una opción para poner en pausa la grabación. pausar, ya, voy a pausar, ojalá. Ya, estoy volviendo a grabar. Bueno, ahora yo quería mostrarles los casos prácticos de esto de notificación de protesto de cheque. O sea, puede ser notificación, protesto, pagaré, letra cambio, cheque, pero yo le voy a mostrar con un ejemplo de cheque. A propósito de los cheques, a veces uno se confunde un poco qué es lo que es un cheque, qué es un cheque cruzado a la al portador, a la orden. Y estaba viendo acá que hay una página que está muy buena. No estoy compartiendo pantalla. Vamos a compartir. Por si alguien quisiera ver un poco. Se fijan acá hay una página que encontré que es interesante, que nos explica cómo es el cheque a la orden. Ahí está la foto, está la imagen, está toda la explicación, está como el cheque al portador, también está la foto, y los cheques cruzados, nominativos y todo eso, por si alguien quisiera eh, profundizar sobre eso, porque a veces uno se confunde. Y podría yo copiar aquí en el chat esa página que encontré que es súper interesante, para que puedan identificar qué es lo que es un cheque a la orden, nominativo, el portador, cursado, todo eso. Ya, volviendo a lo que nos interesa. Miren, esto es una carpeta de juicio que yo tengo de hace tiempo, que es cuando hice clases de juicio ejecutivo. Y fíjense que esta es una gestión preparatoria que se denomina preparación de vía ejecutiva, que si uno la mira, estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Si se fija, es similar a la otra. El procedimiento, preparación de vía ejecutiva, lo que cambia es la materia. En este caso es notificación de protesto de cheque. En la otra era citación a reconocer firma y confesar deuda. Si estamos en esta situación nosotros, de esta gestión preparatoria, significa que este cheque no está con la firma autorizada ante notario. Esa es una situación. La otra situación es que se protestó personalmente ante notario y la persona fue y no alegó de falsedad su firma. No estamos en ninguna de esas situaciones, por eso estamos aquí. ¿Ok? Bueno, esta es la indemnización de las partes, demandantes, demandados, y fíjense el contenido de la gestión preparatoria. Está la indemnización del abogado, de la parte demandante. Miren lo que dice acá. Vengo en presentar demanda de notificación de protesto de cheque. Ojo, esto podría ser letra, cambio, pagaré, etc. Vengo en presentar demanda de notificación de protesto de cheque en contra de doña tanto y tanto, conforme a los siguientes antecedentes que se pasan a exponer. Mi representada, que en el fondo, porque está hablando el abogado, ¿ya?, de la dueña de los cheques, a quien se los pasaron, se individualizan los cheques. Esto todo te lo pide el tribunal, individualizar bien los cheques. Acá. Los cheques fueron girados por doña tanto y tanto, los cuales fueron presentados para su cobro y fueron protestados por motivo de falta de fondos y cuenta cerrada.
Aquí hay dos causales. La que me interesa para la vía ejecutiva es la de falta de fondo. ¿Ok? Esto tiene que ver con la cuenta cerrada por un tema ya penal. Cuando tú no puedes girar en cuenta cerrada, es un delito. ¿Ya? La falta de fondo no es delito, no tenías plata, no, pero cuenta cerrada, eso ya es delito. ¿Me puedo explicar un poco por qué pasa si tú emites un cheque sobre cuenta cerrada? Ahí hay un delito. Giro de ese cheque. Bueno, y fíjense lo interesante acá que en esta oportunidad, esta demanda que yo hice, tú tienes que individualizar el protesto, que es la hojita que se le pega al cheque. Eso es el protesto. Se individualiza la cuenta corriente, el número de serie, y después está el protesto que dice, esto imagínense que es un papel que se pega al cheque y que uno tiene que transcribirlo en la demanda, en la gestión preparatoria. El Banco Santander de Chile no paga el presente cheque perteneciente a, se individualiza la persona, esto es el cheque, ojo, para que se entienda. Lo que está acá es una foto del protesto. Actualmente quizá uno podría hacerlo, escanearlo, no sé cómo se está haciendo ahora, pero en el fondo tiene que ir el protesto íntegro. Se individualiza a quién pertenece el cheque, se individualiza igual, 100% como dice el proyecto de cheque, como dice el protesto. Domicilio registrado en el banco, pasaje tanto y tanto, dice protestado por falta de fondo. ¿Se fijan? Esto es lo que hace el banco, este es el protesto. Y estos son los datos que lleva el protesto. ¿Cuándo se protestó? El 14, a las 14, un minuto del día 30 de agosto de 2010. Después está la otra acta de protesto, se indemniza completamente. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en esta solicitud? Le señalamos al tribunal para efecto de preparar la vía ejecutiva, fíjense, y de configurar, en su caso, el delito de giro doloso de cheque, solicito la notificación judicial de dichos protestos al girador. ¿De quién? El girador es el dueño de los cheques. O sea, el que emite el cheque, ¿ya? Por tanto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 434, número 4 del CPC, y artículo 22 de la ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheque, el artículo 22, ahí habla todo lo que tiene que ver con los protestos de cheque, todo lo que está regulado en el cheque está en esta ley de cuentas corrientes bancarias y cheque, ¿ok? Y el artículo 2 es el que uno cita siempre. ¿Y qué le solicitamos al tribunal? Se sirve a ordenar la notificación de los protestos referidos a doña tanto y tanto y a Indrizá, a fin de que consigne el valor de los cheques. Ojo, aquí, cuando tú le notificas el protesto judicial, en este caso del cheque, lo que tú le estás pidiendo es que pague. Pero también podría tachar de falsedad su firma. Eso lo vimos. Bueno, aquí está, se acompañan los cheques fundantes, bueno, aquí está la indemnización del abogado del patrocinio. Eso es la gestión preparatoria, nada más, pues, se le notifica esto y la persona tiene que pagar. Paga o tacha de falsa su firma, no hay más opción. ¿Qué viene a continuación? Viene la resolución del tribunal, pues, que lo que dice el tribunal, a lo principal, notifíquese. Se tienen por acompañado los cheques y sus respectivas actas. Se fijan aquí que no se está citando a la persona, porque no se le cita al tribunal. Lo que se le está diciendo es que le están notificando el protesto para que pague. Y tiene 3 días para tachar de falsedad su firma. Después vendría la notificación. ¿Se fijan? En Santiago, a 4 de mayo de 2011, siendo la tanto, notifiqué a doña tanto. Esto es lo interesante, dice, esto es el receptor judicial, esto es la notificación, y el receptor se constata esto en esta atestado, no sé cómo, bueno, aquí en la notificación, dice, le di a conocer el acta de protesto en conformidad al artículo 41 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheque, por cédula,
que dejé fija en la puerta de dicho domicilio por no acudir nadie a mi reiterado llamado. Se le notificó por cédula. ¿Ok? Después, eso fue el 4 de mayo de 2011. El 99,9% de los casos, cuando te realizan la notificación del protesto de un documento que no está pagado, es porque ya no pagó la persona. Pues si hubiera querido pagar, paga hace rato. ¿Y qué pasa ahí? Generalmente el notificado no paga y no alega de tacha, o sea, no tacha de falsedad su firma por todas las consecuencias penales que puede traer. ¿Y qué hacemos nosotros? En 99% de los casos, el demandado no hace nada. ¿Y qué tendríamos que hacer? Que presentamos un escrito, una vez pasados los 3 días, que tiene para pagar y tachar de falsa su firma, y nosotros pedimos que se certifique por parte del tribunal que el demandado no alegó falsedad de su firma, que eso es lo que puede hacer, y tampoco pagó dentro del plazo legal, que es de 3 días. Acuérdense que en este caso lo único que puede hacer es pagar o tachar de falsa su firma. Por lo tanto, le solicitamos que certifique. ¿Y qué tendría que hacer el tribunal? Ordena que se certifique lo que corresponda por el señor secretario del tribunal. El secretario del tribunal no va a hacer nada si el tribunal no lo ordenó. Y a continuación viene la certificación. Se certifica que el demandado, dentro del plazo, no tachó de falsa su firma y tampoco consignó los fondos dentro del plazo legal. Se fijan que en el caso anterior se hace en la confesión de deuda, de reconocimiento de firma, se sigue casi lo mismo. Hay que pedir las certificaciones y todo lo que corresponda. Y con eso, aquí no hay que pedir ningún apercibimiento, sino que derechamente termina con la certificación. No, pues si aquí no hay apercibimiento, si se fijan en la gestión preparatoria, no se pide ningún apercibimiento, lo único que se le pide es que se le cite a pagar y pueda alegar de falsedad su firma. No hay ningún apercibimiento. Por lo tanto, no hay que pedir ni apercibimiento, no tiene que dictarse sentencia, no hay que hacer nada. Lo único que va a terminar va a ser con la certificación de que no pagó y no tachó de falsa su firma. Eso es la notificación judicial. ¿Qué podría presentarse? Bueno, podría también generarse que el demandado comparezca y pague. Bueno, termina inmediatamente todo ahí. Pero también podría generarse la situación que la persona tache de falsa su firma y ahí se genera un incidente y ahí tiene que finalmente probarse o no si la firma es de él o no. Y ahí se tiene que nombrar peritos para que cotejen, hagan cotejo de letra y ahí tendrá que determinarse si la firma es de él o no él. Y si es de él, bueno, ahí se dicta una sentencia y ahí queda terminada a favor y queda de alguna forma el título ejecutivo listo para demandar. Y también podría ser caso que el tribunal, y en ese caso, si se sabe que la firma es de él, esta persona está cometiendo un ilícito ahí penal, porque en el fondo está cometiendo como una estafa, está mintiendo, además. Bueno, y después yo le voy a mostrar solamente lo que irá a venir a continuación. Tendría que venir ya derechamente la demanda ejecutiva. Demanda ejecutiva. Y eso se lo voy a dejar planteado nomás una cosa muy general para que no se confundan. Fíjense aquí, esto ya es la demanda ejecutiva, en el caso de la gestión preparatoria. Y esta demanda ejecutiva es el mismo modelo que se utiliza para todos los juicios ejecutivos, porque aquí ya no pasamos todas las gestiones preparatorias y aquí ya tenemos un título ejecutivo perfecto.
Este modelo de demanda puede ser para una confesión de deuda, para un reconocimiento de firma, para un protesto de cheque, para una sentencia definitiva, da lo mismo. Aquí ya tenemos el título ejecutivo. Y en este caso, lo que hacemos es presentar la demanda ejecutiva, después lo otro se lo va a explicar cuando lleguemos al tema de la demanda, pero aquí mencionamos cuál es el título ejecutivo. Dice, consta de dichos autos, es decir, del expediente, que don tanto y tanto, cédula tanto y tanto, ignoro profesión, comuna tanto y tanto, adeuda a mi representado la suma de 24 millones y tantos de pesos. ¿Por qué? Por concepto de cheques protestados correspondiente a la venta al demandado de productos cárneos, es decir, de carne, y vengo a deducir demanda ejecutiva y solicita, se decreta a su vez mandamiento de ejecución en embargo. Fíjense, aquí cuenta un poco la etapa previa. Este es el caso que notificados judicialmente los cheques de autos, el girador de los mismos, quien posee domicilio y ha registrado en el banco, no ha comparecido para el pago de dichos cheques, no ha consignado el capital, intereses, reajustes dentro del plazo establecido, 3 días, para tal efecto, y de acuerdo a lo preceptuado por el Código de Procedimiento Civil, ha quedado configurado el título ejecutivo para ser perseguido compulsivamente. Por lo tanto, ahí habla de todo lo que está demandando y empieza a mencionar la demanda, los requisitos de una demanda ejecutiva, de que debe ser la obligación líquida, actualmente exigible, el título ejecutivo y que la acción ejecutiva no esté prescrita. Y eso es una demanda ejecutiva y se acompaña ni siquiera hay que acompañar el cheque, porque el cheque ya consta en el expediente, y por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Se pide tener a la vista el expediente, donde está la gestión preparatoria, donde están todos los cheques individualizados. ¿Se fijan? Aquí está este otro sitio, donde uno no hay que acompañar nada, porque el cheque ya está custodiado en el tribunal. Así es. Bueno. Y ahí más o menos terminamos esto de la gestión preparatoria de la notificación del protesto y la otra gestión preparatoria que ya vimos. No sé si tienen alguna duda que me quieran preguntar para los que están sobrevivientes acá en clase. No, profe. Ya, pero les quedó claro, ¿no? Después van a tener que, porque a veces los apuntes, hay distintos apuntes, así que ya. Ya, entonces vamos a quedar hasta acá y nos veremos el próximo martes. Bueno, ahí me están escribiendo. Sí, quedó claro. Bueno, lo importante es que quedó claro. Voy a parar la grabación aquí para que